Seguramente crees que la psicología es solo para los estudiantes, académicos y terapeutas, pero no es así. Hoy te presentaremos algunos usos prácticos de la psicología en la vida cotidiana. Estas ideas servirán para motivarte. Puede que estés intentando dejar de fumar, quieras perder peso o aprender un nuevo idioma. En cualquier caso, la psicología te ofrece muy buenos consejos para estar motivado. Puedes utilizar algunos de los siguientes consejos derivados de la investigación psicológica con el fin de aumentar tu motivación cuando afrontes una tarea. Introduce elementos nuevos para mantener tu interés. También establece objetivos claros que estén directamente relacionados con la tarea. Y sobre todo, aprende a premiarte por el trabajo bien hecho. Sirve para mejorar tus habilidades de liderazgo. Tener unas buenas habilidades de liderazgo será esencial en algún momento de tu vida. No todo el mundo es un líder nato, por eso unos simples consejos extraídos de la investigación psicológica pueden ayudar a mejorar tus habilidades de liderazgo. Uno de los estudios más conocidos sobre este tema consideró 3 estilos diferentes de liderazgo. Puedes aplicar alguno de los siguientes. El liderazgo ofrece una clara orientación, aunque permite a los miembros del grupo expresar sus opiniones. Dialogar con los miembros del grupo acerca de las posibles soluciones a determinados problemas. Enfocarse en ideas estimulantes y estar dispuesto a recompensar la creatividad. Te facilita la comunicación. La comunicación implica mucho más que tu forma de hablar o escribir. La investigación sugiere que las señales no verbales constituyen una gran parte de nuestras comunicaciones interpersonales. Con el fin de comunicar tu mensaje de manera eficaz, tienen que aprender a expresarte sin palabras y leer las señales no verbales de quienes te rodean. Algunas estrategias clave. Utiliza un buen contacto visual. Comienza a notar señales no verbales en los demás y aprende a usar tu tono de voz para reforzar tu mensaje. Aprende a entender mejor a los demás. Al igual que la comunicación no verbal, la capacidad para entender tus emociones y las de aquellos que te rodean juega un papel importante en tu vida social y profesional. El término inteligencia emocional se refiere a tu capacidad para entender tus propias emociones, así como las de otras personas. El coeficiente de inteligencia emocional es una medida de esta capacidad. Según el psicólogo Daniel Goleman, este coeficiente emocional puede ser más importante que tu coeficiente intelectual. ¿Qué se puede hacer para ser más inteligente emocionalmente? Considera algunas de las siguientes estrategias. Evalúa cuidadosamente tus reacciones emocionales. Graba tu experiencia y emociones en un diario y trata de ver las situaciones desde la perspectiva de otra persona. Podrás tomar decisiones más precisas. La investigación en psicología cognitiva ha proporcionado una gran cantidad de información acerca de la toma de decisiones. Mediante la aplicación de estas estrategias en tu vida diaria, podrás aprender a tomar decisiones más sabias. La próxima vez que necesites tomar una decisión importante, trata de usar algunas de las siguientes técnicas. Trata de usar la técnica llamada los 6 sombreros para pensar. Técnica que te ayuda a enfocar una situación desde múltiples puntos de vista, incluyendo perspectivas racionales, emocionales, intuitivas, creativas, positivas y negativas. Considera los costos y beneficios potenciales de una decisión. Otro beneficio es que mejora tu memoria. ¿Te has preguntado por qué puedes recordar los detalles exactos de sucesos que ocurrieron en tu infancia y sin embargo no recuerdas el nombre de la persona que te presentaron ayer? La investigación sobre cómo formar nuevos recuerdos ha dado lugar a una serie de conclusiones que se pueden aplicar directamente en tu vida cotidiana. ¿Cuáles son algunas maneras que tienes para aumentar tu memoria? Es fundamental centrarse en la información, practicar lo que has aprendido y eliminar las distracciones. Es un principio que te acercará a tomar decisiones financieras más acertadas. El psicólogo Daniel Kahneman, al que se le concedió el premio Nobel, y su colaborador, Amos Tversky, realizaron una serie de estudios los que analizaron cómo la gente maneja la incertidumbre y el riesgo al tomar decisiones. Investigaciones posteriores en este campo conocido como economía del comportamiento han dado algunos resultados clave que se pueden utilizar para tomar decisiones más sabias en el manejo del dinero. Un estudio de 2004 encontró que los trabajadores podrían triplicar sus ahorros mediante la utilización de algunas de las siguientes estrategias.
No posponer las cosas. Comienza a invertir el dinero ahorrado ya. Comprométete con antelación a dedicar parte de tus ingresos futuros a formar parte de un fondo de ahorro para tu jubilación. Trata de ser consciente de los prejuicios personales que pueden conducir a malas decisiones financieras. Conseguirás ser más productivo. A veces parece que hay miles de libros, blogs y artículos de revistas que nos dicen cómo hacer más cosas en un día, pero ¿cuántos de estos consejos se basan en la investigación actual? Aquí hay algunos consejos que te ayudarán a ser más productivo, científicamente probado. Evita realizar múltiples tareas al trabajar en actividades complejas o peligrosas. Centrarse en la tarea en cuestión. Eliminar las distracciones. Cuidar la salud es primordial. La psicología también puede ser una herramienta útil para mejorar tu salud en general. El campo de la psicología de la salud ofrece una amplia variedad de estrategias beneficiosas que pueden ayudarte a ser más saludable y más feliz. Fomenta el ejercicio, una mejor nutrición. Algunos ejemplos que se pueden aplicar directamente a tu propia vida. Los estudios han demostrado que tanto la luz solar como la luz artificial pueden reducir los síntomas del trastorno afectivo estacional. La investigación ha demostrado que el ejercicio puede ser un tratamiento efectivo para la depresión, así como para otros trastornos mentales. Analicemos una a una estas técnicas para mejorar nuestras vidas. 1. Reestructuración cognitiva. Este es uno de los conjuntos de técnicas más utilizadas en las consultas de psicología de todo el mundo, y está asociada a la terapia cognitiva y a la cognitivo-conductual. Inspirándose en el diálogo socrático, en el que una serie de preguntas lleva a revisar y poner a prueba lo que creemos que sabemos, esta práctica es muy útil para detectar creencias disfuncionales o altamente irracionales y, tras tomar conciencia de sus aspectos problemáticos, sustituirlas por otros sistemas de creencias y esquemas cognitivos desde los que interpretar el mundo y a nosotros mismos. A la hora de comprender la complejidad de la mente humana, la mayoría de los psicólogos utilizan un concepto conocido como esquema cognitivo. Un esquema cognitivo es un conjunto de creencias, conceptos e imágenes mentales que, mediante su manera de relacionarse entre sí, crean un sistema que da forma a nuestra manera de interpretar la realidad y nos vuelve más propensos a actuar de un modo que de otro. Así, los esquemas cognitivos en los que se basa la idea de la reestructuración cognitiva son básicamente la estructura de nuestra mentalidad, la manera en la que hemos aprendido a dar forma a lo que pensamos y decimos, y a aquello que nos lleva a comportarnos tal y como lo solemos hacer normalmente por propia voluntad. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que un esquema cognitivo es una representación útil acerca de lo que realmente ocurre en nuestros cerebros. Como representación que es, no plasma de manera exacta el funcionamiento del pensamiento humano, sino que lo simplifica para que nos sea posible realizar hipótesis y predicciones acerca de cómo actuamos y cómo interpretamos las cosas. En realidad, en los procesos mentales el contenido de nuestros pensamientos no es algo separado de los circuitos neuronales por los que estos pasan, lo cual significa que el concepto de esquema cognitivo no capta perfectamente el carácter dinámico y cambiante de nuestro cerebro. Tal y como hemos visto, los procesos mentales, si bien tienen una cierta estabilidad, de no ser así no podríamos hablar de personalidad ni de esquemas cognitivos, también es muy cambiante y maleable. La reestructuración cognitiva se aprovecha de esta dualidad para ofrecer una estrategia de intervención psicológica útil para las terapias cognitivo-conductuales. En concreto, lo que se plantea es que, a través de la reestructuración cognitiva, seamos capaces de modificar nuestra manera de pensar y de interpretar las cosas a favor del objetivo que se establece en la terapia. Muchas veces, buena parte de los problemas que tienen los pacientes en las consultas de psicoterapia tienen que ver con la imposibilidad de buscar explicaciones alternativas sobre lo que ocurre, a la vez que las ideas desde las que se parte llevan a un callejón sin salida causante de ansiedad, tristeza, etc. Así pues, la reestructuración cognitiva puede ser definida como una estrategia utilizada para mejorar las posibilidades de que los pacientes de psicoterapia modifiquen sus esquemas cognitivos del modo más adaptativo posible. Es decir, que nos ayuda a que no seamos simples receptores de las influencias del entorno, sino que seamos capaces de moldear nuestra mentalidad y nuestros hábitos de un modo que nos haga felices y nos permita vivir mejor.
2. Entrenamiento. Asertivo. La asertividad es una de las habilidades más importantes para saber gestionar las relaciones personales y para mantener un nivel de autoestima adecuado. Consiste en tener la capacidad de encontrar el punto medio entre la empatía y el respeto por el punto de vista de los demás, por un lado, y el respeto por nuestros propios intereses y opiniones, por el otro. Así, las personas asertivas no se dejan nada en el tintero si consideran que es importante y debe ser dicho, incluso si asumen que eso causará incomodidad o un cierto malestar en un principio, porque a medio y largo plazo es lo mejor. Es por eso que en psicoterapia se utilizan varios ejercicios para entrenar a las personas en asertividad, de modo que no dejen que sus problemas se acumulen por no haber expresado a tiempo una verdad incómoda, y a la vez evitando que resulten hirientes y bruscas en sus comentarios. En definitiva, de este modo se potencian tanto sus habilidades sociales como, de manera más indirecta, su autoestima. ¿Quién no ha oído hablar de la asertividad? Últimamente se utiliza mucho este término, pero ¿sabes realmente qué es? La comunicación puede ser pasiva, agresiva o asertiva, un punto intermedio que constituye una de las claves para el éxito en la vida. Veamos, pues, en qué consiste el estilo asertivo de comunicación y cómo podemos aplicarlo a nuestras relaciones con los demás. La asertividad implica ser capaces de expresar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y decisiones de manera firme, respetándonos a nosotros mismos y a los demás. Cuando somos asertivos, mantenemos un equilibrio entre la atención a los propios intereses, por un lado, y la atención a nuestros intereses, por el otro. Por lo tanto, si somos asertivos, no permitimos que los demás decidan por nosotros y pasen por alto nuestras ideas, aportaciones y valores. Al hacer esto, nos estamos comunicando con pasividad. También podemos, por el contrario, imponer nuestras ideas sin tener en cuenta a nadie. Esto es lo que se conoce como comunicación agresiva. La mejor forma de mejorar es aprender técnicas de comunicación asertiva, es decir, que te permitan respetarte y respetar a los demás. Es fundamental para conseguir tus metas u objetivos y para sentirte bien contigo y con los demás. A continuación veremos algunas técnicas para ayudarte a desarrollar o a mejorar tu comunicación asertiva. Son simples hábitos con los que, poco a poco, notaremos que nuestras interacciones fluyen como nunca lo habían hecho antes. Primero, comprende que nadie puede leer tu mente. Quizá creas que tu pareja sabe que quieres ir al cine a ver un estreno, que tus familiares y amigos saben lo mucho que te molesta que se presenten en tu casa sin avisar, o que tu jefe sabe que quieres un ascenso. Probablemente en muchas ocasiones te enfades y frustres al ver que no te complacen o respetan, y estas emociones generan que te comuniques con agresividad, o por el contrario, con pasividad, optando por una actitud y por un estilo de comunicación que acaba dañándote a ti y a tu relación con los demás. Si quieres que la gente tenga en cuenta tus deseos y necesidades, di cuáles son, expresándote de forma que los demás no se sientan atacados u ofendidos. Luego identifica qué quieres y busca conseguirlo. Empieza por identificar tus propias necesidades, deseos, metas u objetivos. No esperes que nadie las identifique, y mucho menos las satisfaga en tu lugar. Encuentra la forma de conseguir lo que quieres sin perjudicar a los demás, y si necesitas ayuda, pídela abiertamente. Usa frases con yo. Si usas frases en primera persona, reafirmas tus ideas, opiniones, emociones, deseos y derechos. Además, harás saber a los demás lo que piensas sin que suene a acusación. Por ejemplo, en general es más adecuado y respetuoso decir: yo no estoy de acuerdo que estás equivocado. Aprende a escuchar. Comunicarte asertivamente implica saber escuchar de forma correcta y activa. Esto solo es posible con una actitud abierta hacia el mensaje que nos transmite la otra persona. Recuerda, los demás tienen derecho a pensar y a sentirse de un modo distinto a como lo haces tú. Aprender a decir no. Aprende a ser consciente de tu derecho a decir no, sin sentirte culpable ni obligado a dar explicaciones y excusas. De la misma manera, los demás también disponen del derecho a decirte no a ti. Asume que no debes disculparte por dar negativas, a no ser que te hayas comprometido a hacer algo o que hayas aceptado una serie de normas de comportamiento por el hecho de vivir en una sociedad determinada.
La opción por defecto que ofreces a las peticiones de los demás es el no. Solo si decides poner de tu parte colaborando, esa negativa se convierte en un sí. Por lo tanto, asume que no te corresponde sentir culpa por decir que no, dado que es lo que se da por supuesto a priori. 3. Exposición controlada. La exposición controlada es un recurso muy eficaz para ayudar a las personas que sufren problemas de ansiedad. Básicamente, les permite afrontar sus miedos en un lugar seguro en el que disponen de la ayuda y la supervisión del psicólogo, y afrontando situaciones que realmente tienen posibilidades de superar en ese momento, y con su grado de habilidad en el manejo de las emociones. Es común que las personas tengamos algunos miedos y experimentemos ansiedad. Una respuesta común a estos estados pueden ser las conductas de evitación, a pesar de que este tipo de comportamientos tienen como objetivo reducir los niveles de la angustia y el temor que generan. Solo lo hacen de manera parcial. Sin embargo, el problema sigue latente y tiende a acrecentarse con el tiempo. La terapia de exposición ha probado ser una efectiva manera para superar problemas de ansiedad y miedos, por lo que es muy socorrida para el tratamiento de las fobias específicas. Cuando existe un temor que llega a ser casi paralizante, esta opción terapéutica puede ser de grande ayuda, especialmente de la mano de un psicólogo, el cual mediante un ambiente controlado y seguro puede guiar al paciente de manera sistemática para salir del tormento que puede representar el temor y la angustia, pues cuando se manifiestan dichos estados en sus formas más patógenas, puede mermar el desarrollo biopsicosocial de la persona, con peligrosas consecuencias para la salud. La terapia de exposición consiste en un proceso en el cual se modifica la sensibilidad ante los estímulos que producen angustia o temor. Mediante la terapia de exposición, el paciente es puesto en contacto sistemático y de forma segura con la situación que le genera conflicto o con los estímulos que le desencadenan ansiedad, miedo o que le producen emociones negativas, con lo cual puede establecer un nuevo aprendizaje. La extinción, misma que contribuye a debilitar las asociaciones previamente aprendidas, de modo que la persona tiene más oportunidades de elaborar una actuación por encima del miedo inicialmente establecido. Uno de sus objetivos es la desensibilización. Generalmente se sugiere la exposición de manera gradual y valorando diferentes variables y factores personales del paciente, más que una inmersión repentina. Cuando la persona se expone al estímulo que le produce malestar, generalmente ocurre el fenómeno de la habituación. A su vez, el individuo se percata de que muchos de sus temores y gran parte de su ansiedad anticipatoria son excesivos respecto al peligro que suponen en realidad, es decir, que puede medir el nivel real de amenaza y lograr una modificación en sus interpretaciones cognitivas angustiantes, sus reacciones y sus conductas. La habituación puede contribuir a que los estímulos que generan ansiedad o temor se reduzcan a niveles manejables, por lo que puede facilitar la adaptación a diversas situaciones que representaban un problema para el sujeto. La sensación de autoeficacia que se va adquiriendo con el avance de las sesiones terapéuticas le sirve como motivación para seguir adelante. El procesamiento emocional y cognitivo coadyuva a implantar creencias más realistas respecto a los objetos o circunstancias que le generan tanta angustia o estrés. La terapia de exposición sugiere que cuando las personas son conscientes de sus motivos mixtos y se habitúan a ellos, pueden tomar decisiones y responder a sus miedos de maneras más adecuadas. La exposición puede ser no solo ante objetos, sino a estímulos cognitivos, situaciones o a conductas evitativas, como lo son los pensamientos traumáticos y rumiantes. 4. Silla vacía. La silla vacía es una de las técnicas más conocidas de las terapias humanistas y concretamente de la terapia Gestalt. Puede ser resumida en la icónica imagen del paciente sentándose frente a una silla vacía y expresándose cada vez con más fluidez y honestidad sobre un tema relacionado con el problema a abordar. Esta técnica se utiliza sobre todo para llegar a una resolución de bloqueos emocionales basados con el miedo a afrontar una o varias ideas, sobre todo si están ligadas a sucesos traumáticos o que han dejado una fuerte huella en la memoria emocional de la persona. Por ejemplo, es utilizada en procesos de duelo tras la pérdida de seres queridos, en sesiones en las que se trabaja la autoaceptación, etc. En esta técnica, las personas que se sientan ante una silla vacía y se dirigen a ella como si allí estuviera sentado un ser relevante para ellas. Un ser que, de algún modo,
se ha visto implicado en un hecho que les cambió la vida. Por supuesto, en realidad allí enfrente no hay nadie sentado. Por algo se llama técnica de la silla vacía. Son la imaginación y la sugestión los elementos que se entrelazan en esta aproximación terapéutica, no el esoterismo. Pero, ¿en qué consiste realmente? La técnica en cuestión trata de reproducir un encuentro con una situación o persona con el fin de dialogar con ella y contactar emocionalmente con el suceso, pudiendo aceptar la situación y darle una conclusión. El nombre de la técnica de la silla vacía proviene de la utilización de una silla real, en la cual el paciente sentará imaginariamente a la persona, situación o faceta que le provoca el bloqueo emocional para posteriormente establecer el diálogo antes mencionado. Su uso es muy frecuente en casos parecidos al que se muestra en el ejemplo, como forma de hacer frente a pérdidas traumáticas o en el proceso de elaboración del duelo. Sin embargo, su aplicación no se circunscribe únicamente a este ámbito, sino que también se emplea como elemento para permitir la aceptación de facetas de la propia personalidad o del pensamiento que no son consideradas aceptables por el paciente, así como para trabajar en la percepción de limitaciones y discapacidades, como pérdida de facultades, amputaciones, etc. Asimismo, resulta una técnica válida para afrontar situaciones traumáticas, tales como violaciones, divorcios o síndrome del superviviente. Las características de esta técnica permiten además que se pueda aplicar también en el mundo de la educación o incluso a nivel de organizaciones, en fenómenos como el burnout o el acoso. En todos los casos, se actúa bajo la creencia de que el paciente solo necesita una experiencia, no una explicación, para acabar de cerrar el proceso inacabado y aceptar su situación. Pasemos a ver a continuación cómo funciona el uso de la silla vacía. En primer lugar, en una fase preparatoria, se realiza la confrontación física del paciente con la silla vacía. Es decir, se posiciona la silla vacía delante del individuo. Si bien en ocasiones se coloca orientada diagonalmente, de modo que no se vea una oposición a la persona o situación imaginada. A continuación se indica al paciente que proyecte imaginariamente en la silla a la persona, situación o sentimiento o parte de la personalidad con la cual se va a producir el diálogo. En una tercera fase, se invita al paciente a que describa la proyección realizada, con el fin de fortalecer la imagen imaginaria que se ha representado. Se ha de mencionar tanto lo positivo como negativo, tanto de la persona como de la situación o sus efectos. En el caso de un deceso o una separación, resulta útil rememorar la relación que había antes del suceso y qué ocurrió antes, mientras que en sentimientos, traumas o facetas inaceptables del propio yo, es útil buscar el momento en el que éste apareció o cuando se convirtió en un problema. Es probable que en este contexto surja la revelación de lo que quedó pendiente o las sensaciones que producen las situaciones en cuestión, haciendo conscientes elementos bloqueados. A pesar de que esta técnica ha mostrado su utilidad para el desbloqueo emocional, la autoaceptación y la resolución de procesos de duelo, su aplicación puede quedar dificultada por una serie de resistencias. Para empezar, este tipo de técnica requiere de la capacidad de imaginar y proyectar la imagen de una persona, sea un ser no esté presente o una parte de la propia persona. Es decir, alguien que no tenga la capacidad de imaginar con precisión a la persona o faceta de personalidad en cuestión, no será capaz de sacar el nivel de provecho pretendido de la técnica. Se puede guiar al paciente en la técnica a través de preguntas para facilitar la proyección. 5. Externalización del síntoma. La externalización del síntoma ayuda a ver el problema a tratar con perspectiva y a abordarlo desde una mentalidad constructiva, que no ceda ante el miedo a salir de la zona de confort, ni ante la parálisis de no saber qué hacer en un primer momento. Es una muy buena manera de iniciar un proceso de gestión de las emociones, partiendo del hecho de reconocer que hay un problema y comprendiendo las implicaciones de ese problema. A menudo las personas están muy aferradas a sus creencias, sus problemas y sus síntomas. Tanto que lo viven como si formaran parte de ellos mismos, sin posibilidad de ampliar su perspectiva en otra manera de ver su realidad. Por ejemplo, les cuesta diferenciarse de su ansiedad, de su depresión o de su baja autoestima, no incluirlas en su definición. Las ven como habitantes estables y no como huéspedes de paso. Las personas que acuden al psicólogo normalmente terminan expresando sus sombras,
lo que no suelen contar, incluso lo que les duele o no les gusta de sí mismos. Lo habitual es que, si sienten confianza con el profesional, muestren aquellas partes que suelen ocultar porque entienden que les hacen vulnerables. Es entonces cuando pueden surgir dificultades para cambiar y también los diferentes mecanismos de defensa que pueden impedir estos cambios. A menudo estamos tan metidos en nuestros problemas que no podemos ver solución alguna. La externalización se basa en sacar fuera lo que la persona asume que está dentro. Se puede hacer a través de un dibujo o utilizar otros elementos que faciliten esta tarea de observar externamente el problema. Imagina a una persona que tiene mucha ansiedad. La vive tan suya que se define como una persona ansiosa. Esto le genera mucho sufrimiento, además de agotamiento mental, emocional y físico. La externalización del síntoma o de sus problemas le puede ayudar a aliviar ese sufrimiento. Se trata primero de elegir qué elemento externalizar: síntomas, emociones, problemas, poner un nombre al elemento externalizado, crear una distancia entre la persona y lo que externaliza, y finalmente ayudar a la persona a afrontar su dificultad desde otro punto de vista. No solo se externalizan los problemas o síntomas, sino que también se pueden analizar cualidades, recursos o fortalezas desde este nuevo ángulo. Así, la persona podrá alejarse de lo que le agobia y ver su situación desde un punto de vista más constructivo. De alguna manera es como hacerse con unas gafas nuevas. Con ellas será más fácil aceptar o encontrar una solución a lo que preocupa o bloquea a la persona. Este procedimiento ofrece una nueva mirada y significado al problema y por tanto facilita una solución de manera más rápida. Los beneficios de esta herramienta terapéutica se sustentan en que las personas ya no asumen como propias sus dificultades, sino que pueden cambiar su enfoque y favorecer su calidad de vida. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hoy te hemos explicado cómo aplicar técnicas psicológicas importantes para mejorar tu vida y ser feliz. Comenta si crees que tienes gente tóxica a tu alrededor y cuál es la técnica que usarás para